¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, muy contenta de estar en este espacio a través de UCI. Un abrazo fraterno para toda la ciudadanía. Muchas gracias, congresista. Bueno, hace varios minutos atrás, cuando entrevistábamos a un analista desde los Estados Unidos sobre lo que está pasando en el país, yo le confesaba un poco y le decía, a veces me da la impresión que la pretensión en realidad no es respetar el voto de los peruanos, sino enturbiar el proceso electoral con otros fines que no son necesariamente la justicia. Y estamos hablando de una agrupación que de algún modo ha sido señalada como una agrupación que busca la impunidad. Lo concreto, más allá de lo que uno pueda pensar, congresista, es que estamos en una situación que a veces da digamos, motivo para considerar que no tiene salida. Por ejemplo, le cuento rápidamente, nos quedan un poquito más de 5 semanas para el 28 de julio, en que se supone debe asumir el jefe de Estado. Y el Jurado Nacional de Elecciones en promedio diario está tramitando 10 apelaciones. Yo digo, no le va a alcanzar. ¿Cómo van a hacer? ¿Cuál es su impresión de todo esto? Mire, yo coincido con usted y justamente estaba dando algunas entrevistas sobre esta materia. Lo que sucede es que más allá de las elecciones, Keiko Fujimori no se está jugando solamente esto. Estamos hablando de su libertad. Tiene un pedido de 30 años de pena privativa de libertad por el delito de lavado de activos. Una organización que ahora mismo está siendo investigada por ser una organización criminal. Son muchas cosas que están en juego, por decirlo así. Yo veo el animus amendi de querer justamente enlodar las elecciones con la finalidad de que la señora Keiko busque finalmente decir de que es una perseguida política y luego nos salgan con un pedido de asilo político. O sea, a mí ese tema, la verdad, me preocupa. Por un lado, y por el otro, nosotros le hemos pedido al Jurado Nacional de Elecciones que tengan, sobre todo, transparencia, el principio de celeridad, y somos respetuosos a la institucionalidad que a este envuelve. Entonces, vamos a esperar con cautela y hacemos un pedido a la ciudadanía de mantenernos vigilantes, tranquilos. No queremos generar más conflicto porque creo que el Perú no lo merece. Máxime en este bicentenario. Muy bien, entonces usted supone que frente a los trámites diarios que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones de las apelaciones, sí le va a alcanzar al Perú para que el 28 tengamos a un presidente juramentado. Yo confío en que sí. Yo soy muy respetuosa de la institucionalidad. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones debe estar haciendo todos sus esfuerzos en el marco de sus funciones para lograr esto. Muy bien. Creo que es importante que además los líderes políticos tengan gestos políticos que ayuden a revalorar y a darle el marco en un Estado de Derecho a la democracia. Me he sentido totalmente preocupada cuando escuchaba declaraciones del congresista Montoya indicando fraude, ¿no? Y nuevas elecciones. Y con ese mismo matiz hemos escuchado a otros líderes políticos que de manera irresponsable han hablado de nuevas elecciones. Entonces, este tipo de situaciones nosotros no solamente debemos de reprocharlas, sino debemos de rechazarlas, porque no hay un talante democrático en decir aquello. Muy bien, usted es constitucionalista y el doctor Luis Alberto Salgado, al que entrevistamos desde Washington, también lo es. Él decía que el Jurado Nacional de Elecciones, en un ejemplo como el que le acabo de dar a usted, no tiene que terminar de tramitar todas las apelaciones. Si considera el Jurado Nacional de Elecciones que lo que falta no permite cambiar la situación del, digamos, de Castillo por encima de Keiko, entonces lo proclaman al que está en primer lugar como presidente. ¿Puede pasar eso o está obligado el jurado a atender todas las apelaciones? Por supuesto que puede pasar y coincido plenamente con el doctor, ¿no? Usted lo indica y es en realidad un tema de exégesis que lo hemos visto antes. Yo entiendo que hay mucha presión de por medio y nuevamente el llamado es al Jurado Nacional de Elecciones que actúe en el marco de sus funciones. Ellos saben perfectamente hasta dónde pueden atribuirse justamente esta responsabilidad. Nosotros estamos expectantes de que apenas según nuestra mirada técnica a nivel de partido, lo que estamos viendo, si ya existe esta diferencia, pues esperamos y creo que con el talante democrático de que se pueda dar esta proclama.
el Perú lo necesita, ¿no? Yo espero que el Jurado Nacional de Elecciones pueda actuar, ¿no?, de manera transparente y célere. Muy bien. Quería ir al tema de Perú Libre. Usted ha desistido de ser vocera, como lo era hasta hace algunas horas, de la agrupación política que, digamos, va a ser aparentemente gobierno en los próximos 5 años. Y ha asumido, dicen que por unanimidad el día sábado, como su reemplazo, el que era su alterno, el congresista electo Alex Paredes. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué usted dio un paso al costado? Bueno, el sábado yo planteé mi renuncia irrevocable. Yo ya les había indicado a los colegas con anterioridad que es un tema muy complejo, ¿no? Muy complejo. Entonces, esa era la tercera vez que les indicaba, ¿no?, que quería desistir del cargo, y finalmente el día sábado presenté mi renuncia irrevocable a través del conducto regular, y asumió mi vocero alterno, el colega Jaime Quito. Y hace unos días, el día lunes, martes, se eligió, ¿no?, a través de consenso, al compañero Alex Paredes. Yo saludo, y nosotros seguimos trabajando en unidad. Considero que es necesario que todos los parlamentarios tengamos un espacio importante. No hay ninguna división, seguimos trabajando todos los congresistas desde el marco de nuestras funciones. Yo quiero explicar además algo que para mí es sumamente importante. Si usted me pregunta a título personal, y tengo todo el derecho de poder indicarlo, sí. A mí me pidieron justamente la reconsideración de la vocería, y les indiqué que no se trata de reconsideración, ¿no? Es algo en lo que yo me siento mucho más cómoda. Tenía un corsé diario porque es un tema sumamente complejo, y asumí tempranamente la vocería. Yo asumí esto el 18 de mayo, ¿no?, cuando, como se dice en el argot, cuando las papas quemaban. Y ha sido desgastante, pero yo estoy muy agradecida con la ciudadanía. He recibido un apoyo muy, muy importante de todas partes del Perú, de los peruanos en el extranjero. O sea, no lo hace por alguna divergencia, sino porque se ha sentido de repente presionada por el contexto de asumir un cargo como ese. No, es un tema de carácter personal, ¿no? Es un tema de carácter. Divergencias tenemos muchas nosotros, ¿no? Y es parte de la política. Imagínense, es algo que nosotros siempre criticamos. Uno como político tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Yo considero que era un espacio importante ahora replegarme de la vocería, y por eso planteé mi renuncia irrevocable, y sigo trabajando, pero ahora respondo pues básicamente por mis acciones, ¿no? Como Betsy Chávez. Estaba al tanto de todo lo que contestaban todos mis colegas, ¿no? Yo los quiero y los aprecio mucho y los respeto además. Algunos han dicho que es porque usted estaba más cerca de Cerrón, y en cambio el actual, que es Alex Paredes, está más cerca de Pedro. ¿Puede ser así? No. Es risorio, ¿no? Es muy gracioso, pero no, nada que ver. Aquí tenemos una relación muy cordial con el doctor Vladimir Cerrón, y tengo una relación muy fraterna con el profesor Pedro Castillo. A ambos los aprecio y los he conocido en ese tiempo, y yo creo que coincidimos en algo, los tres, o bueno, en todo caso los 40, los tres más todos mis colegas parlamentarios, ¿no? Los 37, Vladimir, el profesor Pedro Castillo y el equipo técnico además, que queremos la gobernabilidad del país. Una pregunta, entonces, una pregunta concreta. Sí, un momento, esto de acá nada más termino la idea. Las personas hacemos el cargo, ¿no? El cargo no nos hace a las personas. Muy bien, clarísimo. Yo creo firmemente en eso. Una pregunta concreta, y que quiero que la responda también, digamos, con contundencia, vamos a decir así. Claro. En estos casos de procesos electorales para que un país elija un presidente, en el caso del Perú, ¿el pueblo elige al partido o elige a la persona? El pueblo ha elegido a Pedro Castillo Terrones. Y Pedro Castillo tiene que responder a la ciudadanía. El partido político y la bancada tenemos que otorgarle justamente el respaldo o el soporte material a las acciones de Pedro Castillo. Yo no creo que Pedro Castillo vaya a seguir órdenes de nadie. O sea, está mal dicho cuando dicen ha ganado Perú Libre. No, ha ganado Pedro Castillo. Ha ganado Pedro Castillo, y desde la bancada, entiendo, en todo caso desde mi posición, estamos para brindarle todo el respaldo a la gobernabilidad del país.
Muy bien. Reitero, no somos monigotes de nadie, nosotros estamos para apoyar. Yo soy perulibrista, yo soy secretaria de disciplina del Comité Ejecutivo Regional de Tacna, y sé que desde mi posición de perulibrista tengo que apoyar a la gobernabilidad de Pedro Castillo, bajo los lineamientos que maneja el partido, por supuesto. ¿Pero qué lineamientos maneja el partido? Justamente los que nosotros incidimos en la naturaleza del pueblo, el elemento pueblo. En las redes, a ellos nos debemos. En las redes, y con esto termino, para ir a la pausa y luego continuar la última parte, por favor. En las redes señalan que Castillo al final va a ser un monigote y quien lo va a manejar es Cerrón, quien va a ser el gobierno es Cerrón. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Existe un tufillo ahí de subestimar las capacidades de Pedro Castillo. Y eso es totalmente falso. Pedro Castillo viene de las canteras dirigenciales. Y vaya que tiene un carácter que la verdad yo saludo y respeto y admiro. Y creo que justamente esa personalidad le va a servir para poder dirigir al país. Y desde nuestros espacios, los señores parlamentarios de la bancada de Perú Libre vamos a estar ahí para servir de sostén de la gobernabilidad. Y por supuesto, de la mano con el partido. Congresista, una brevísima pausa, por favor, y luego regresamos porque trabajadores de la SUNAT me han estado pidiendo algunas preguntas para usted y que se las quiero plantear, si fuera tan gentil. ¿De acuerdo? Me gustaría culminar esta parte, sin embargo, tengo una reunión justamente de la bancada, no sé si podríamos quizás hacer un... Repito la pregunta. La pausa dura 10 segundos, nada más. 10 segundos. Adelante, entonces, sí, adelante. Regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Congresista Chávez, ¿me escucha, verdad? Congresista Chávez, ¿me escucha? Fuerte y claro. Perfecto, 3 preguntas concretas. Los trabajadores de la SUNAT, usted sabe que es un ente recaudador y por lo tanto es fundamental para el país, dicen el gobierno de Pedro Castillo la va a desactivar, la va a reorganizar y fortalecerla. ¿Cómo es el tema ahí? Fortalecerla. Hay que fortalecerla. A ver. Nosotros fuimos muy claros y hemos hablado con sindicatos, en todo caso, de SUNAT. Nosotros tenemos claro interés en fortalecer las instituciones del Estado, en todos los niveles. No se va a afectar el derecho de los trabajadores. Ojo, las puertas de la bancada están abiertas. En todo caso, si quieren conversar estos temas directamente conmigo, las puertas de mi despacho congresal están abiertas. No hemos venido aquí a patear el tablero, así que tranquilidad por ese lado. ¿Y qué va a pasar con el tema del CAS? Es un asunto que lo trató el Congreso actual, pero hicieron una aprobación, la autógrafa llegó al Palacio de Gobierno, el presidente Sagasti decidió observarla. ¿Qué va a pasar con ese tema? Mira, la verdad que nosotros tenemos que responderle al país por todas las, y el argot voy a colocarlo aquí, ¿no? Por todas las metidas de pata y por todos los horrores a los que estuvimos supeditados en el gobierno de Alberto Fujimori. Son temas que sin duda están en agenda prioritaria. Nosotros consideramos que la estabilidad laboral es un tema fundamental justamente para nuestro país y que se tienen que generar las condiciones.
Claro, si un trabajador no responde, pues es un tema que en su momento yo creo que las instancias correspondientes se encargarán, pero de nuestra parte vamos a darle el valor que merece el trabajador en el Perú. Claro, justo hablaba también con un máximo dirigente de la empresa Bacus, su trabajador, y decía, siempre hemos sentido una suerte de contubernio entre la empresa, el Ministerio de Trabajo y hasta la SUNAFIL. Eso no va a pasar en el nuevo gobierno. Por supuesto, nosotros hemos venido hasta este estadio porque nuestra promesa ha sido muy clara con los trabajadores. Estamos aquí para poder fortalecer a este elemento tan importante, que es el trabajador, o sea, per se, el trabajador. Entonces, desde el gobierno y desde la bancada, nosotros vamos a promover todos nuestros esfuerzos para generar condiciones legislativas, y entiendo que Pedro, condiciones ejecutivas, para mejorar la situación del trabajador en el Perú. Entonces, en el caso de la SUNAT, no se va a desactivar, se va a fortalecer, se van a respetar los derechos laborales y también se va a incidir en esa aprobación que fue observada por el gobierno en el tema del CAS. Claro, correcto. O sea, el fortalecimiento pasa por muchos factores. Ahí entra el tema de reformas, pero las reformas siempre tienen que ser con consensos, las reformas tienen que ser democráticas, las reformas tienen que ser conversando con directorios, conversando con el sindicato de trabajadores. Así se plantean las reformas. Ahora, no es la posición de la congresista electa, sino de la agrupación, del partido, de Pedro. Es lo que yo he conversado con Pedro Castillo, es lo que en las coincidencias que tengo con otros colegas, pero ojo, yo no puedo hablar en calidad de vocero, yo hablo como congresista electa. De acuerdo. Ha sido muy amable, muchas gracias, congresista, y estamos en contacto. A ustedes, muchísimas gracias. Un saludo fraterno para todo el Perú y aquí seguimos en unidad trabajando con Pedro Castillo, trabajando con la bancada, bajo los lineamientos del partido político Perú Libre y somos uno solo, a seguir trabajando por el Perú. Muchas gracias.